Bueno, venimos entonces, como ya ven en el título de la clase de hoy, ustedes saben que son grupos de 2 clases, vamos a hablar del liderazgo de la iglesia. Ya tuvimos una clase donde hablamos específicamente del rol del pastor, hoy lo vamos a hacer un poco más amplio, llevado a todo el liderazgo de la iglesia, y vamos a hablar entonces hoy de cómo nuestra sumisión al liderazgo, dice el subtítulo, ¿cierto? La sumisión en aras de la unidad, cómo nuestra sumisión al liderazgo entonces nos va a ayudar a, va a ayudar a la unidad. Estamos viendo, acuérdense, estamos viendo este tema de cómo vivimos como una iglesia y cómo al vivir como una iglesia lo que tenemos que buscar siempre y nuestro fin máximo es la gloria de Dios, y la gloria de Dios la vamos a manifestar a través de la unidad. Y hoy vamos a hablar entonces específicamente acerca de la interacción entre el liderazgo y la congregación. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar hoy. ¿Cómo es entonces esta interacción entre el liderazgo y la congregación? Denme un segundo que algo pasó. ¿Qué pasó? Bien, entonces les decía que vamos a hablar específicamente de la interacción entre el liderazgo y la congregación. Esto sigue saltando. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, la seguimos viendo. Esperemos que funcione. Entonces, vamos a hablar específicamente de la interacción entre el liderazgo y la congregación. Como les decía, hace algunas clases estuvimos hablando específicamente del oficio del pastor, pero el énfasis en esta clase va a estar en la manera en que Dios nos ha instruido acerca de la organización en la iglesia, acerca de la organización en la iglesia para su gloria y para nuestro bien. Ese va a ser el énfasis que vamos a tener durante esta clase. En contraste, entonces, vamos a abordar el lado personal del liderazgo de la iglesia, concretamente lo que nosotros como miembros de la iglesia podemos hacer para promover la unidad a través de nuestra sumisión y respaldo fiel para el liderazgo. ¿Me siguen viendo y escuchando? Yo perdí las 2 pantallas. Sí, te vemos y te escuchamos. Y también se ve la presentación. ¿Me ven y escuchan? Sí. ¿La presentación también? Sí. Esperemos que esto se estabilice. No sé qué pasa en el computador. Entonces, la pregunta de hoy, lo que vamos a responder es cómo podemos relacionarnos con nuestros pastores en forma que promuevan la unidad y glorifiquen a Dios. Y para esto vamos a recordar el verso de Hebreos 13:17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esto es Hebreos 13:17. Fíjense que acá sobresalen palabras como obedecer y sujetaos. Obedezcan, sujétense, hablábamos de sumisión, palabras que hoy en día, palabras que en nuestra cultura parecieran ser malas palabras. A nadie le gusta hoy en día que le digan lo que tiene que hacer, que le digan qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, la palabra del Señor hoy nos confronta con esto de decirnos: obedezcan y sujétense, obedezcan y sométanse a ellos. ¿Ya? Entonces, en esto nos vamos a enfocar hoy día, pero estas palabras no están allí solamente por mantener el orden, no están solamente al azar, no están solamente tampoco por molestarnos, por ponernos una carga, sino que estas palabras
están allí porque el Señor así lo buscó, y si estas palabras están allí, es porque es bueno para nosotros que esto funcione así, a través de la sumisión. Y vamos a decir entonces, en primer lugar, que la sumisión de la iglesia es para nuestro provecho. Vamos a decir que entonces que la sumisión en la iglesia es para nuestro provecho, es para nuestro bien. A través de la sumisión podemos hacer dos cosas. Podemos dar ejemplo de la humildad piadosa que debería caracterizarnos, o sea, deberíamos nosotros ser humildes, y por medio de la sumisión también mantenemos la unidad en medio de los desacuerdos. Y acá estamos diciendo implícitamente entonces que en algún u otro momento van a existir desacuerdos, y el hecho de que existan desacuerdos no es algo que nosotros digamos, pero ¿cómo en la iglesia éramos estar todos de acuerdo? Van a existir desacuerdos, es algo normal, pero lo que no es normal es que no mantengamos la unidad en medio de los desacuerdos. Finalmente, nuestra confianza o seguridad, o vamos a demostrar entonces con esto que nuestra unidad, nuestro deseo en Cristo y nuestro llamado de Cristo es más importante que nuestras diferencias de opinión. Y nuestra confianza en quienes nos lideran es mucho más simple que una confianza en el hombre, porque hasta los mejores hombres caen. Piensen siempre y recuerden siempre entonces también que quienes nos lideran también son hombres. En cambio, se trata de una confianza en Cristo que da líderes a la iglesia, a su iglesia, a través de ellos para bendecirnos. Entonces, nuestra confianza no está puesta en quien está al frente, sino que nuestra confianza está puesta, pasa de la persona y miramos a Cristo y decimos, bueno, entonces si Cristo nos puso a esta persona al frente, él sabrá, el Señor sabrá por qué lo puso y qué busca con eso. Entonces nosotros confiamos en que, como dice por ahí en el Antiguo Testamento, en algún lugar que no recuerdo dónde, dice, el Señor le dice a su pueblo, y les daré pastores conforme a mi corazón. Entonces, entendemos nosotros que el pastor que tenemos, y por consiguiente todo el equipo de liderazgo que tenemos, es dado por el Señor. El Señor lo ha enviado a trabajar en nuestra iglesia, y el Señor lo ha enviado a trabajar con nosotros. Entonces, alguien podría estarse preguntando, ¿esto quiere decir que debemos decir que sí a todo? Es decir, a todo lo que nos enseñen vamos a decir que sí, a todo lo que nos manden vamos a decir que sí. Y la verdad es que no. Ya hemos visto en el Nuevo Testamento, hemos visto cómo en el Nuevo Testamento, hemos visto en clases anteriores cómo, ¿cierto?, los miembros de la congregación finalmente son la autoridad en ciertos temas, son los responsables de filtrar las enseñanzas antibíblicas en la iglesia y en la congregación, y no los líderes. En el Nuevo Testamento, la realidad es que los miembros de la congregación, y no solo sus líderes, son quienes rinden cuentas por la enseñanza bíblica, por la enseñanza no bíblica de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando, y mencionábamos este verso, cuando los de Berea, ¿cierto?, estaban buscando, mientras que se les predicaba, ellos estaban viendo en la palabra del Señor y comparando todo lo que se les decía con la palabra del Señor para ver si es que esas cosas eran así. Y esa debe ser un poco nuestra actitud, ¿cierto? Esto no significa que nos vamos a ir al extremo de filtrar cada palabra que se dice, cada frase que se dice, pero sí sabemos, y lo hemos establecido ya en clases anteriores, que debemos tener claridad en que las doctrinas centrales de todo lo que se nos está predicando está conforme a la palabra del Señor. Y cuando encontramos que algo, cuando encontramos que algo no está conforme a la palabra del Señor, no solo tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de alzar la voz. Lo más importante siempre es que todo lo que se nos hable, todo lo que hablemos, todo lo que diga yo, en este caso como su profesor o quien sea que esté haciendo esta clase, todo lo que se diga desde el púlpito, esté siempre conforme a la palabra del Señor. Confiar en el liderazgo no significa que debemos considerar las opiniones de nuestros pastores como verdaderas sin vacilar. Más bien, la libertad cristiana se corrompe cuando los laicos se enamoran cada vez más de los
decreto de los pastores y de los mandamientos de los hombres. Es decir, ustedes, yo creo que todos han escuchado este tipo de frases que si mi pastor lo dice, así es. En realidad, la única máxima que tenemos que tener en este sentido siempre es, si la palabra lo dice, así es. Y le vamos a hacer caso a nuestro pastor mientras que él esté hablando conforme a la palabra. Es así de simple. Entonces vamos a empezar considerando lo que podemos hacer positivamente para alentar al liderazgo de nuestra iglesia, como dice la última parte de del verso que estamos mirando, que lo hagan con alegría y no quejándose, lo que no es provechoso para nadie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para promover, para ayudarlos a que lo hagan con alegría y no quejándose? En eso nos vamos a enfocar en esta clase. En primer lugar, entonces vamos a ayudar, y debe ser nuestra misión, nuestra visión como miembros, como congregación, como parte de una iglesia, ayudar a que nuestros líderes trabajen con alegría y no quejándose. Entonces tenemos que ayudar a que nuestros pastores, las personas que están al frente, vean su trabajo como un deleite dado por Dios. Y por supuesto, esto se va a complicar, y por eso lo estamos pensando, ¿cierto? Porque hay un hecho que es que no podemos evitar, y es que tanto nosotros como ellos, es decir, tanto nosotros como congregación, como nuestros pastores o las personas que están en el liderazgo, son pecadores. Entonces, al reconocer esto, nuestro llamado en la Escritura, como vimos hace minutos, es obedecerles para que trabajen con alegría y no quejándose. Entonces, tenemos una realidad en que nosotros somos pecadores, ellos también son pecadores, por lo tanto, las cosas no van a ser solamente, no va a ser todo bonito, no va a ser todo color de rosas, porque está esta realidad que nos impide, ¿cierto?, relacionarnos todavía de la forma en que deberíamos, de la forma en que nos demanda la palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer cuando encontramos todo este tipo de cosas? No es decir, ya entonces somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores hasta que el Señor nos lleve. Entonces, bueno, si nos enojamos, no, porque somos pecadores. No, la actitud es, en realidad, ok, tenemos esta realidad que nosotros vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta entonces que somos pecadores, que no somos lo que debiésemos ser. Por lo tanto, lo que debiéramos hacer, lo que debiera pasar con nosotros, es que tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar en buscar la mejor manera de cómo tener esta relación entre los pastores, entre el liderazgo y la iglesia. Nunca debemos subestimar la conexión entre la actitud de una congregación y la capacidad de sus líderes. Y esto yo lo he escuchado alguna vez decirlo de esta forma, en que la iglesia hace mejores a sus pastores. Y es algo muy, muy real, porque justamente por lo que dice el texto que estamos observando, porque la iglesia puede ayudar, ¿cierto?, a que sus líderes trabajen con alegría, y nosotros sabemos que alguien que hace su trabajo con alegría lo va a hacer mucho mejor que alguien que lo hace quejándose. Como decíamos, ayudar para que el trabajo de los líderes, del liderazgo, sea un deleite que se pueda entender como un deleite dado por Dios. Entonces lo que tenemos que ver es que nosotros como congregación tenemos que ver a nuestros pastores, a quienes están en el liderazgo, como aliados en nuestra tarea, como quienes nos ayudan a crecer en nuestro trabajo en la iglesia, y no como adversarios que debemos vencer. Y ojo con esto, muchas veces se ve, y esto tal vez lo traemos desde el colegio, ¿cierto? Tal vez lo traemos desde la enseñanza media probablemente, o desde el trabajo, donde se ve al jefe como alguien que los quiere perjudicar, o en el colegio donde veíamos a los inspectores como quienes nos querían acusar, quienes nos iban a retar, quienes cuando hacíamos algo malo, cuando, qué sé yo, nos corríamos de clase, nos podían pillar, y queremos traer de repente esta misma
esta misma figura, esta misma posición de nosotros como los que tenemos que librarnos del inspector general. Ahora en la iglesia somos nosotros quienes tenemos que librarnos del pastor, quienes tenemos que librarnos del oficial, y nos sentimos incluso hasta a veces realizados si es que logramos sacarle la vuelta a lo que nos dijeron, ¿cierto? Como tal como lo hubiésemos, tal como hubiese pasado, ¿cierto? En el liceo o en el trabajo, si de repente también le sacamos la vuelta a lo que nos pidió el jefe y queremos traer esta misma actitud a la iglesia. Y es todo lo contrario, estas son actitudes inmaduras, sobre todo probablemente es mucho más terrible lo que el ejemplo que pongo del inspector en el liceo probablemente es hasta cierto punto, y entiéndaseme bien, hasta cierto punto comprensible, porque sabemos que en la época del liceo, en la adolescencia, todavía hay inmadurez en nosotros, todavía no entendemos bien muchas cosas, pero las personas que ya trabajan y que tienen esta misma actitud, básicamente es porque no han madurado. Y si son cristianos, peor todavía, es porque no entienden que su trabajo también es para la gloria del Señor. Entonces, tenemos que ver y darle la vuelta a esta figura y entender en verdad que los pastores, las personas que están al frente, son personas que Dios ha puesto para que nos ayuden. Son personas que Dios nos ha puesto para que justamente justamente para que nos ayuden, y son personas que van al frente, pero a la vez son nuestros compañeros en esto, porque finalmente ellos han recibido un llamado, una honra, pero el fin tanto de ellos como de nosotros va a ser el mismo. Todos un día a, vamos a llegar a la gloria, y el llamado tanto para ellos como para nosotros, como hemos dicho, es a mostrar la gloria de Dios. A menudo suponemos implícitamente que nuestros líderes deben ser perfectos, por lo que cuando vemos señales de su imperfección, ya sea pecado, declaraciones cuestionables o características irritables, sentimos que podemos ridiculizar su liderazgo. Recordemos siempre entonces que las personas que están al frente no son en ninguna manera perfectas, no es que el Señor nos mandó a ángeles, sino que nos mandó a personas tal cual como somos nosotros. Recuerda que somos nosotros el objeto de la supervisión cuidadosa de los líderes. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos 13:17? Ellos velan por nuestras almas. Dios valora nuestras almas. Dios nos valora a nosotros, valora nuestras almas. Por lo tanto, Él escoge líderes para advertirnos de los peligros espirituales. Así que, ¿cómo podemos ayudarles a cumplir con su labor? Y aquí vamos a ver algunas ideas de cómo podemos hacer esto. Vamos a ver algunos puntos de cómo entonces nosotros vamos a ayudar a que nuestros líderes trabajen de esta forma, con alegría y sin quejarse. En primer lugar, cree en Jesús y obedece. Decíamos entonces, el primer punto es obvio, pero siempre vale la pena mencionarlo. Podemos alentar a nuestros líderes creyendo en el Evangelio y caminando en obediencia a la palabra del Señor. Tercera de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren, estas son las palabras justamente de un pastor que le escribe a su iglesia y que dice, y de un pastor que probablemente en este momento cuando escribe estaba alejado de alguna de las iglesias, y le dice, yo no tengo mayor alegría que esta. ¿Cuál es mi alegría? El oír que mis hijos, es decir, que los hermanos a los que yo les prediqué están en la verdad. Da gozo ver la mano de Dios obrar en los miembros para conformarlos cada vez más a la imagen de Cristo. Da gozo ver al pueblo de Dios usar sus dones para la edificación del pueblo. Da gozo ver a los miembros compartir el amor de Cristo entre sí. Da gozo ver a los santos perseverar en la fe en tiempos difíciles. Y esto yo lo puedo decir de primera fuente, y lo hemos conversado en alguna ocasión con el Emanuel, con Omaira también, de cómo nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos felices, nos sentimos gozosos, como dice la palabra del Señor, al ver el crecimiento en ustedes, al ver cuando los escuchamos hablar, cuando los escuchamos a ustedes exponer algún pensamiento de lo que la palabra del Señor ha hecho en ustedes, ver cómo ustedes también trabajan en
en la obra del Señor, cómo disponen sus tiempos, cómo disponen sus dones. Todo esto a nosotros nos trae, a nosotros como quienes estamos al frente, nos trae alegría. Me imagino cuánta más alegría traerá a nuestro pastor, quien está al frente de de todos los trabajos. Entonces, y no es algo malo y no es algo que no es esperable, porque todo lo contrario, la palabra del Señor dice, lo que leíamos, ¿cierto? Juan se alegraba mucho al oír que sus hijos perseveraban en la verdad, al oír que la palabra que se está predicando, finalmente lo que Juan podríamos parafrasearlo aquí en lo que él dice, y él básicamente dice, lo que yo les prediqué, ustedes lo escucharon, lo creyeron y ahora lo están practicando. Siguen la palabra del Señor. Y es lo mismo que pasa en la iglesia, se nos predica la palabra y nuestra alegría cuando predicamos la palabra es ver que las personas andan conforme a la palabra que nosotros predicamos. Por supuesto, ¿cómo podrían los líderes de la iglesia sentirse alentados por nuestro deleite y crecimiento en Cristo si no lo manifestamos? Deja entonces que nuestro pastor, deja que los hermanos que están en el liderazgo sepan lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y cuando te pregunten cómo estás, diles lo que Cristo está haciendo en tu vida y la forma en que necesitas oración y consejo. Entonces, así es más evidente, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones también, así va a ser mucho más efectiva la oración, el consejo, todo lo que puedan hacer por nosotros. En segundo lugar, cultiva y persevera la unidad en el cuerpo. Pablo escribió acerca de esto a los filipenses cuando les dijo, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces acá la idea que queremos buscar y cómo debiéramos ser nosotros en la palabra del Señor, cómo debiéramos ser nosotros para perseverar la unidad, es como un amortiguador. Pues hay la imagen de un amortiguador de una bicicleta, y básicamente lo que hace un amortiguador en una bicicleta, en un auto, un amortiguador es un resorte, que básicamente lo que va a hacer es que cuando viene un golpe, el amortiguador lo absorbe y vuelve la bicicleta o el auto, lo que sea, a su posición normal. Y esto es justamente para que el golpe de la persona que está usando el auto, de la persona que está usando la bicicleta, no lo sienta tanto, ¿cierto? Sino que se sienta más suave. Así debemos ser nosotros. Esta es la idea que nos llama la palabra del Señor a ser, ¿cierto? Teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unido en alma y pensamiento, podemos funcionar entonces tal como funcionan los amortiguadores, que cuando vienen cosas extrañas, cosas difíciles, recibimos el golpe, pero volvemos al mismo lugar. Es algo que no es solamente llamado a hacer el del liderazgo, sino que es algo que todos estamos llamados a hacer. Después de todo, como escribió Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18. Esta clase de congregación es de gran espíritu para sus líderes. ¿Cómo podemos entonces promover la unidad actuando como amortiguadores? ¿Cómo podemos entonces amortiguar? De esto se ha tratado todo este seminario, básicamente. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, tiene que ver en cómo nosotros actuamos en función de la unidad de la iglesia, ¿cierto? Entonces, varias de estas cosas van a sonar familiares, pero es bueno refrescar siempre, es bueno siempre estar recordándonos todas estas cosas. Primero, tratar con amor a los demás. Recordemos lo que Pedro escribe. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acuérdense siempre aquí también de el capítulo 13 de Corintios, ¿cierto? Donde dice Pablo, y si yo hiciera todas las maravillas del mundo, tuviese todos los dones espirituales, fuese una persona extraordinaria, pero no tengo amor, no sirve de nada. Segundo, y en este mismo sentido, recuerda en medio del desacuerdo, y me gustó mucho esta frase, recuerda que las personas y no las opiniones son eternas. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas, lo podemos ver hasta en lo que las personas más se apasionan, van cambiando de opinión. Y las opiniones
nuestras cambian, las opiniones nuestras se van adecuando según nuestra experiencia, según los resultados, según lo que vemos que sí funciona, según lo que vemos que no funciona, ¿cierto? Pero las personas son eternas, ¿ya? Entonces, no podemos por una opinión distinta actuar en contra de una persona que es eterna. Y esto tenemos que considerarlo súper bien, porque de repente y vemos cómo cuando se empiezan a dar las divisiones por cualquier tipo de cosa, ¿cierto? Las personas pasan de la división y empiezan, y incluso lo que me acuerdo que en algún momento esto lo estudié cuando di la PSU, creo, de las falacias y cómo había un tipo de falacia que se trataba de invalidar a la persona que estaba dando el argumento y no a su argumento en sí. Y esto es algo que se ve mucho cuando alguien quiere decir algo, pero es que tú eres de esta manera, ¿cierto? Pero recordemos entonces que las opiniones van a cambiar. Algún día vamos a ver todo tal cual es, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora vemos las cosas como por espejo, pero en algún momento vamos a ver todo tal como es, ¿cierto? Y vamos a entender que en realidad ni la opinión de la persona ni la opinión mía era la correcta, sino que en realidad la opinión que aquí vale es lo que el Señor decreta, ¿cierto? Pero las personas van a seguir siendo eternas. Y en tercer lugar, anima a otros a confiar en los líderes. Dijimos entonces que los líderes no son perfectos, pero aún así debemos inclinarnos hacia la confianza a ellos y no hacia el cinismo. Cuando alguien se nos acerca con una preocupación por la decisión de un líder y nosotros sabemos el motivo de esa decisión, podemos explicarlo. O sea, ¿qué queremos decir con esto? No presuponer inmediatamente que la decisión que se está tomando es mala, que la decisión que se está tomando es tiene malas intenciones, sino que nuestra presuposición siempre debiera ser pensar que alguna razón hay para que se esté haciendo lo que se está haciendo. Vamos a decir en tercer lugar que debemos orar por los líderes de la iglesia. Segunda de Corintios 1, 10 y 11 dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Este pasaje nos recuerda dos razones por las que debemos orar regularmente por los líderes de la iglesia. En primer lugar, ellos han recibido un deber formidable: actuar en su humanidad para pastorear una congregación de personas pecaminosas, como ya lo dijimos. Pero además, debemos orar por los líderes de la iglesia para que podamos regocijarnos y agradecer cuando nuestras oraciones sean contestadas. Dice Pablo aquí: así muchos más se van a alegrar si ustedes oran, y sabemos que en otros lados hay más gente orando y otros más orando. Muchos se van a regocijar, ¿cierto? Muchos van a tener felicidad cuando las oraciones sean contestadas, cuando veamos que nuestra oración, en este caso, y esto puede ser extensivo a toda la oración, pero en específico en lo que estamos hablando, nuestra oración por el liderazgo, vemos que es contestada con un liderazgo que funciona, con un liderazgo que trabaja, con un liderazgo que nos ayuda. Entonces estaremos asombrados por su poder y experimentaremos la alegría que es nuestra en Cristo. O sea, ¿qué va a pasar? Al ver, como decíamos, al ver estas oraciones contestadas, vamos a decir: realmente Dios tiene poder, y nos vamos a poder alegrar porque podemos disfrutar del poder de Dios en Cristo. Siguiente, expresa tu amor por ellos. Más adelante en 2 de Corintios, Pablo describe cómo esto lo hizo sentir. Dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Miren cómo Pablo puso aquí esta imagen de las baterías, porque justamente es esto lo que pasa. Pablo, aquí lo que le pasó y lo que él está escribiendo es como que se le cargaron las pilas. Como que llegamos a Macedonia y nuestro cuerpo no estuvo ningún descanso, estábamos pero destruidísimos, ya no dábamos más,
Pero cuando llegó Tito y nos contó lo que pasó con ustedes, cómo ustedes también están preocupados de nosotros, pasamos de este ningún descanso a estar llenos de alegría, a regocijarme aún más, como dice la Reina Valera. Consideremos entonces el hecho de que nuestro ánimo podría ser el consuelo de Dios para un líder que está luchando con el desánimo. Porque nosotros que estamos en el liderazgo, no es que, como hemos dicho, ¿cierto? Somos personas tal como ustedes y no es como decía Pablo, como dice Pablo en Filipenses. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, ¿cierto? No es que nosotros ya llegamos a un lugar, a un lugar al que ya no tenemos preocupaciones, todo lo contrario, ¿cierto? Y también las palabras de ustedes pueden hacer, sobre todo con nuestro pastor, sobre todo con los oficiales, las personas que estamos en el liderazgo, hacer que pasen de esta posición de ya que no queda nada de batería, a estar llenos de alegría. Y si no eres del tipo de persona efusiva que a menudo hace comentarios alentadores, tus palabras podrían hacer aún más efecto. Siguiente, busca su consejo y acepta la reprensión con alegría. El consejo de los líderes de la iglesia, solicitado o no, ojo con esto, solicitado o no, debiese ser parte valiosa de nuestras vidas. No es que cuando nuestro pastor, cuando alguno de los hermanos del liderazgo se acerca a nosotros y nos da un consejo, nosotros debiésemos decir o esperar el consejo solamente cuando lo pedimos. Acuérdense que nos decía la palabra del Señor que nuestros pastores velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. Entonces, nuestro pastor nos va a aconsejar en ocasiones porque nosotros le vamos a pedir, mi pastor, ¿qué puedo hacer con esto? Tengo la siguiente situación, y nos va a aconsejar. Pero también puede pasar, y este va a ser el tipo de consejos que a lo mejor no nos va a gustar recibir, que en algún momento nuestro pastor se va a dar cuenta que nosotros estamos actuando con algún tipo de displicencia en la obra del Señor, con algún tipo o estamos yendo a la iglesia solamente cuando nos queda tiempo, o no estamos participando en los servicios, o en la oración estamos todo el rato con el celular, no sé, cualquier tipo de cosa, y nos van a dar algún tipo de reprensión que nosotros no solicitamos, ¿ya? Y esto tal vez es mucho más importante porque justamente cuando nosotros no lo estamos pidiendo y alguien lo nota y nos dice, es cuando estamos más cerca de desviarnos, ¿cierto? De cometer errores. Entonces, ¿y por qué? Porque parte de su trabajo como pastores es identificar y abordar los problemas en nuestra vida antes de que se vuelvan dañinos. Y a eso iba con lo que estaba explicando. Dos comentarios al respecto. Primero, recuerda que para que su consejo y reprensión sea específico y bien conocido, nuestros líderes deben saber lo que sucede en nuestras vidas. Importantísimo, ¿cierto? Para que nos puedan aconsejar bien, tienen que saber bien de qué aconsejarnos. Es un buen hábito asegurarnos de que al menos un líder de nuestra iglesia está consciente de nuestras luchas, de futuras decisiones importantes y de lo que nos desanima. Así que habla regularmente con los líderes de la iglesia. Y por supuesto, ve la reprensión piadosa como una consideración cuidadosa, como leemos en Proverbios 9:8. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprenda al sabio y te amará. Entonces, quien también recibe esta reprensión con sabiduría es el sabio. La persona que es sabia, acuérdense cuando hablamos en Proverbios y buscábamos entender quién era el sabio, y nosotros decíamos que en realidad lo que nosotros debiéramos hacer en nosotros convertirnos en sabios. Y por supuesto, entonces, oramos a Dios que nos ayude a crecer en la madurez de Cristo, para que podamos reaccionar positivamente a la reprensión cuando se nos presente y no de manera defensiva. Justamente la forma en que nosotros pudiésemos reaccionar delante de esta reprensión es ponernos a la defensiva, y en verdad estaríamos actuando como un insolente, ¿cierto? Y si no debería, y lo que nosotros debemos buscar, como decíamos, es la sabiduría. Y luego cree lo mejor de su carácter y de sus decisiones. Esto lo habíamos ¿cierto? Ya lo mencionamos un poco al principio. 1 Tesalonicenses 5, 12-13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden
en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Permítanme leerle un párrafo que captura bien este punto de la Escritura. Aunque siempre somos propensos a darnos el beneficio de la duda a nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa siente la fuerte tendencia a ser desconfiada, escéptica e incluso cínica para con los demás. Esto es especialmente cierto con nuestros líderes. Muchos miembros desarrollan el ánimo de disfrutar quemar al pastor en su almuerzo, pero el amor bíblico, según 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo espera. Un miembro amoroso supondrá lo mejor de sus líderes y confiará en ellos hasta que algunas palabras o acciones claras le hagan preocuparse legítimamente por su sabiduría e intenciones. Entonces, lo que estamos diciendo acá, lo que quiere decir este párrafo, lo que queremos decir en este punto, como lo decía antes, es que debemos esperar lo mejor. Siempre esperar lo mejor, esperar o entender que sus decisiones tienen un trasfondo, y como dice cuando hablábamos de 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. ¿Se acuerdan que lo que decíamos acá es que si tenemos algún hermano en la iglesia que siempre llega tarde, que la puntualidad no es parte de su forma de ser, y que nos dice voy a llegar a las 1, pero llega a las 2, y la siguiente vez nos vuelve a decir que va a llegar a las 1, nosotros ¿qué deberíamos hacer? Si tenemos amor por esta persona, deberíamos creer que va a llegar a las 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre y todo lo espera. Entonces, cuanto más con nuestro pastor, cuanto más con las decisiones que toman los líderes de la iglesia, deberíamos entender, ¿cierto? En primer lugar, a menos que tengamos ya razones muy fundadas, pero siempre cuando no sabemos, no debiésemos suponer que estas son no deberíamos suponer que estas son por algo malo, sino que en realidad hay alguna razón detrás. A menudo desconfiamos el porqué de las decisiones que se toman. Es peligroso confiar demasiado en nuestra opinión de lo que debería haberse hecho sin conversar con los líderes de la iglesia. Y es riesgoso suponer razones pecaminosas del por qué se hicieron las cosas. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Nunca deberíamos hacer crecer en nosotros. Nunca deberíamos creer que nosotros conocemos sus motivos. ¿Ya? Entonces debemos siempre tomar esta presuposición, pero este es un lugar apropiado para hablar de la crítica piadosa hacia los líderes de nuestra iglesia. La crítica piadosa, lo que llamamos nosotros, ¿cierto?, la crítica constructiva, que no tiene que ver, ¿cierto?, con una crítica que va a destruir, con una crítica que va a buscar echar abajo lo que se está haciendo, sino más bien es algo que busca construir, ¿cierto? Nuestros líderes hemos dicho ya muchas veces que son seres humanos, que son imperfectos, como el resto de nosotros. Debemos entonces recordar ser humildes, amorosos y amables al acercarnos a uno de ellos con una crítica apropiada y constructiva. Debemos tener cuidado de no ser excesivamente críticos o directos, con comentarios negativos, pero también deberíamos recordar que hay ocasiones en las que es necesaria algo de crítica piadosa y no deberíamos renunciar a nuestra responsabilidad en esta área. Y aquí quiero citar el lema, esta frase que se ha armado, ¿cierto?, en nuestra iglesia: amamos la verdad, amamos de verdad. Y parte de este amar de verdad también va a tener que ver con que no vamos a decir, oh, sí, no vamos a tener este amor cínico de decir, oh, sí, mi pastor, que lo hace todo bien, que es el mejor pastor, ¿cierto? Sino que parte de este amar de verdad también implica que cuando nuestro pastor, cuando el jefe de jóvenes, el jefe de coro, en mi caso, el profesor de la escuela dominical o cualquiera de los hermanos que están al frente, está tomando alguna decisión equivocada, está actuando de alguna forma que no es apropiada, nosotros también tenemos que ser capaces de decirle, hermano, ¿sabes qué? Veo esto, me preocupa, preocúpate en esta área, o con nuestro pastor, ¿cierto? Mi pastor, mire, está pasando esto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Tenemos que tener esta capacidad porque es parte de amarnos de verdad. Parte de amarnos de verdad es no dejar las cosas pasar y que
hasta que se vuelvan un problema, como decíamos antes, sino que cuando nosotros detectamos algo, poder actuar en el momento apropiado. Y esto aplica tanto, ¿cierto?, como yo creo que es evidente, tanto como para los miembros de la iglesia, ¿cierto? O sea, aplica tanto para los líderes como también para los miembros de la iglesia, ¿cierto? Entonces deberíamos tener esta consideración tanto más con nuestro pastor, con los hermanos del liderazgo, como también entre todos nosotros. Deberíamos trabajar arduamente por cultivar una cultura en la que la crítica amorosa y considerada sea dada con prudencia y aceptada libremente. Recuerda Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué es esta palabra dicha como conviene? Es la palabra que va a llegar a la persona, que va a que alguien me va a decir algo y yo me voy a dar cuenta si en realidad estoy cometiendo un error y debiese cambiar en este aspecto. Y eso es como una manzana de oro con figuras de plata. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo preciado. Probablemente esa manzana de oro con figuras de plata era una joya muy preciada que se consideraba en ese tiempo, ¿cierto? Y así dice que es esta palabra dicha como conviene. Por tanto, entonces, en resumen, recordemos estas 6 formas en que podemos obedecer el mandato bíblico de respetar a quienes nos sirven como líderes, especialmente nuestros pastores, y ayudarlos a trabajar con alegría. ¿Cuáles son estas 6 formas entonces? Caminar en obediencia a Cristo, cultivar y preservar la unidad, orar por los líderes de la iglesia, expresar nuestro amor por ellos, buscar su consejo y aceptar su reprensión, confiar en su carácter y decisiones. Y no podemos culminar esta sección sin señalar lo provechoso que es cuando el cuerpo de la iglesia hace esto. El cuidado y el amor que los miembros tienen por sus líderes es asombroso y evidente. Alabado sea Dios por su gracia en esto. Entonces nosotros también en este punto tenemos que dar gracias porque vemos que nuestra iglesia es sana en este sentido y nuestra oración debe ser para que el Señor nos dé su gracia en que se mantenga así, en que podamos ver, ¿cierto? Siempre que la iglesia está en esta actitud hacia el liderazgo, que recordamos entonces que quienes están al frente no dejan de ser nuestros hermanos, no son un enemigo a quien derrotar, sino que siguen siendo nuestros hermanos y trabajan todos juntos y vamos en unidad y tenemos entonces, porque entendemos estas cosas, esta capacidad de someternos a un liderazgo. Ya, y como les decía al principio, estas palabras que parecieran ser en este tiempo incluso palabras malas, palabras negativas, nos van a ayudar y es parte de lo que el Señor instauró para su iglesia. Así que damos gracias al Señor por esta clase.